Hey gente, muy buenas a todos. Bienvenidos a Economía con Manzanitas. Yo soy Edward y en este video analizaremos sobre la historia del pensamiento económico. Haremos un recuento por todos los principales autores de la economía, sus grandes aportaciones, sus grandes ideas y cómo contribuyeron al desarrollo de esta ciencia. ¿Estás listo? ¿Quieres dar un recorrido a más de 2000 años hacia atrás? Pues, púchale play. Esta fascinante historia nos lleva hacia la antigua Grecia, donde la principal actividad era la agricultura, el pastoreo, el comercio. Pero, a pesar de que el mercado no estaba bien desarrollado, surgió algunas interrogantes. Fue Aristóteles donde se preguntó si el comercio era justo, si la usura era o no era adecuado, ¿era correcto cobrar intereses? Todas esas preguntas relacionadas a la economía tenían pues un tinte un poco moralista. Esta idea también trascendió hacia la Edad Media, hacia la escolástica, donde varios autores también cuestionaban sobre si la usura era bueno o malo, sobre si la ganancia de los comerciantes era adecuada. En este escenario, dominado por la Iglesia Católica, muchos pensadores consideraban que el objetivo de la ganancia era un pecado, y era algo malo, muy malo. Sin embargo, pasaron los siglos y empezó a surgir la burguesía. Empezó a dinamizarse el comercio, sobre todo con el descubrimiento de América. Ahí el comercio internacional explotó. Es en ese contexto, en el auge de los metales preciosos, donde surge el pensamiento económico. Empieza primero por la escuela mercantilista. Los mercantilistas eran aquellos pensadores quienes consideraban que el crecimiento de una economía dependía de la acumulación de metales preciosos, oro y plata. Si una economía tenía abundancia de oro y plata, era una economía próspera, era un país desarrollado. Por lo tanto, ellos proponían comerciar con países y buscar el superávit económico. Lo que yo tengo que venderle a ese país tiene que ser mayor a lo que yo importe. Las preferencias por las exportaciones frente a las importaciones, las preferencias por tener un estado regulador, un estado que controle todas las leyes y normas y que le den a los mercantilistas el poder de comerciar con otros países con ciertos privilegios y ciertas ventajas, fue el comienzo del pensamiento económico. A partir de ahí surgió la idea de que el Estado tenía que intervenir en la economía, pero a favor de los mercantilistas, a favor de los comerciantes, de los navegantes, quienes se beneficiaban con esa teoría. Sin embargo, no contaban con otra pequeña escuela surgida en Francia. Llamémoslos los fisiócratas. Entre los fisiócratas está Francois Quesnay, con su famosa Tableau Économique, que por si acaso también tienen un video sobre eso en el canal. En la tabla económica, Quesnay analiza tres sectores: los industriales, los agricultores y los terratenientes. Él consideraba que eran los industriales, es decir, la industria, el sector más improductivo o más estéril porque no te generaba nuevos beneficios, mientras que la agricultura era un sector productivo porque te generaba mayor excedente del que tú entregabas. Cuando tú siembras un árbol, lo haces con una semilla que después de un determinado tiempo te entrega varios frutos con varias semillas. He ahí el incremento multiplicativo de la agricultura y por qué los fisiócratas consideraban a la agricultura como la única actividad productiva, mientras que la industria lo único que hacía era transformar las materias primas, no creaba valor. Entonces los fisiócratas, contrario a los mercantilistas, decían: la riqueza de un país no depende de la acumulación de metales preciosos, no depende del superávit comercial, depende de la agricultura. Es la agricultura la causa fundamental de la riqueza de nuestras naciones. Si bien la fisiocracia tuvo un pequeño impacto en Francia, digamos fue una escuela de nicho, sin embargo vino un gran autor. Un autor que revolucionó toda la economía. Ustedes ya lo saben, hablo de Adam Smith.
y apareció Adam Smith con la publicación de su obra La riqueza de las naciones, que es obra fundamental que tiene que leer todo economista, ¿ok? Todo economista tiene que leer su obra. Pero antes de la publicación de La riqueza de las naciones, hubo otra obra, La teoría de los sentimientos morales, donde Smith analizaba la parte moral de las personas, cómo nosotros nos comportamos en sociedad y frente a las demás personas. Ahí surge su idea de la simpatía, el hecho de que nosotros nos preocupemos por la suerte de las demás personas, por el bienestar de otras personas que no conocemos. Muy bien, después de esa obra, que también tienen un video aquí, analiza cuál es la causa de la riqueza de las naciones. Y Smith se da cuenta que la causa de la riqueza de las naciones parte por la división del trabajo, que es el motor fundamental para incrementar la producción, incrementar la cantidad de bienes y servicios. Y será justamente esto, la cantidad de bienes y servicios, la causa de la riqueza de las naciones. Un país que produce más bienes y más servicios es más próspero, más rico que otros países. Siguiendo también con la idea de Adam Smith junto con... no te me vayas, junto con Quesnay, ellos estaban a favor del libre mercado. Quesnay abocaba por un orden natural en la economía. Recordando, los mercantilistas estaban a favor de la intervención del Estado porque el Estado regulaba lo que se importaba o lo que no se importaba, lo que se comerciaba y lo que no se comerciaba, algo que a los fisiócratas no les gustaba. Ellos querían un mercado mucho más libre, mucho más abierto. Y ellos acuñaron el famoso laissez-faire, laissez-passer. Estado, por favor, dejadme de hacer y dejadme de joder. Esa misma idea tomó Adam Smith y dijo que el Estado debía de enfocarse en algunas actividades que los sectores privados pues no lo harían, como pueden ser la construcción de carreteras, educación, seguridad nacional, entre otros. De ahí que con las ideas de Adam Smith, la economía empezó a dar un gran salto. Bueno, aparte de Adam Smith, otro economista clásico, también tenemos a David Ricardo. David Ricardo se encargó de analizar la distribución de la riqueza. Mientras que Adam Smith se preocupaba por el crecimiento de la economía, David Ricardo se preocupó cómo distribuir esta riqueza entre los sectores económicos. Ahí surge su teoría de la distribución de la renta. Otros economistas clásicos pueden ser Robert Thomas Malthus, Jean-Baptiste Say y John Stuart Mill, que este último considero que también es un buen economista que tiene que ser leído. Todas estas teorías económicas surgen en el contexto de la revolución industrial, en el auge de la gran maquinaria, en el auge de los grandes ferrocarriles, de las grandes industrias. Es ahí donde surge otro protagonista, pero él analizó cómo se estaba desarrollando la sociedad bajo este sistema y encontró grandes diferencias. Este protagonista es Carlos Marx. Él analizó cómo la sociedad inglesa se estaba dividiendo en dos clases antagónicas. Entre por un lado los capitalistas, quienes eran dueños de los medios de producción, y por otro lado los proletariados, quienes eran únicamente dueños de su mano de trabajo o de su fuerza de trabajo. Los capitalistas contrataban a los trabajadores para trabajar en sus fábricas. Lo que se observó era una explotación inhumana frente a los trabajadores. ¿Sabes cuántas horas trabajaban en la revolución industrial? 8 horas diarias como actualmente. No, trabajaban 16 a 20 horas diarias. He ahí por qué Marx analizó que muchos capitalistas, al sobreexplotar a sus trabajadores, se están llevando una parte de su trabajo. Esa parte de su trabajo que se llevan los capitalistas de los trabajadores se le llama plusvalía. Y es esta plusvalía el origen de la ganancia y la riqueza de los capitalistas. Y bueno, Marx tenía una visión un poco pesimista de la sociedad, pues él veía que a largo plazo, como los capitalistas querían más y más plusvalía, los trabajadores se iban a empobrecer cada vez más, hasta un punto en donde iba a haber una revolución. Una revolución surgida por los trabajadores para derrocar
a los capitalistas. Y de esa forma los trabajadores tomar el poder y el control de los medios de producción. Nuestro protagonista, Carlos Marx, soñaba con una sociedad donde no existiesen clases sociales, donde no existiera explotadores ni explotados, donde la riqueza se distribuyera de cada quien según su capacidad y a cada quien según su necesidad. En Europa, más o menos por Austria y otras ciudades, surgieron pensamientos muy parecidos en el mismo momento. Autores que cuestionaban la teoría del valor. Mientras que los clásicos consideraban que el valor de un bien o un servicio era algo objetivo, otros economistas, como Carl Menger y Jevons, consideraban que el valor de un bien era algo subjetivo. Consideremos a nuestro amigo Ryu, al cual le gustan las manzanas del mundo humano, porque las manzanas del mundo Shinigami están podridas. Si tú le preguntas cuánto está dispuesto a pagar por esta manzana, va a ser un precio muy por encima del precio normal. Esa disposición a pagar es la utilidad marginal, es la utilidad que le brinda esta manzana a nuestro amigo Ryu. Y es justamente ese enfoque el que rompe un poco con la escuela clásica. Carl Menger y Jevons fueron los fundadores de la escuela marginalista, que después se derivó un poco en la escuela austriaca con Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Sin embargo, existió también otra escuela, la escuela de Cambridge, liderada por Alfred Marshall. Marshall fue un gran sintetizador, porque él analizó la oferta y la demanda a través de ecuaciones, a través de gráficos. Fue el que incentivó, junto con Walras, el desarrollo de la matemática o la introducción de la matemática en la economía. Marshall dijo lo siguiente: los economistas clásicos consideran que el valor de un bien está determinado por el costo. Los marginalistas consideran que el valor de un bien está determinado por la utilidad marginal. Yo considero que ambos están en lo correcto. Las curvas de demanda se determinan por la utilidad marginal. Las curvas de oferta se determinan por la función de costo. He ahí la gran síntesis entre oferta y demanda de Alfred Marshall. Entonces, el valor de un bien está determinado tanto objetiva como subjetivamente. El desarrollo de la economía estaba yendo relativamente bien hasta que ocurrió una crisis. La crisis del 29. La caída de la bolsa de valores y todo se fue al carajo. En plena crisis económica surgió un autor, John Maynard Keynes. Keynes, con la publicación de su obra La Teoría General, analizó cómo una economía capitalista podría superar esas crisis económicas y trajo de vuelta las ideas de los mercantilistas, pero con un enfoque renovado. Esa idea nueva era traer al Estado, pero ya no al Estado como un Estado autoritario, sino como un Estado que interviene y regula la economía a través de diferentes mecanismos. Fueron las ideas de Keynes aquellas que revolucionaron la economía, mientras que por un lado los economistas neoclásicos se enfocaban más en el consumidor, en el productor, es decir, tenían un enfoque microeconómico. Keynes analizó la economía como los clásicos, en un enfoque macroeconómico. Es por eso que a Keynes se le considera como el padre de la macroeconomía. Existen seguidores de Keynes como John Hicks, quienes trataron de unir tanto las ideas macroeconómicas de Keynes como las ideas neoclásicas de Alfred Marshall y otros autores. Así nació la síntesis neoclásica, lo que nosotros conocemos como las famosas ISLM. Todas estas ideas de incentivar el gasto público en épocas de crisis, pues se llevó un poco al extremo, generando que muchos países tuvieran estanflación, es decir, alto desempleo con elevada inflación, algo que en la teoría keynesiana era imposible. Se tenía la famosa curva de Phillips, donde o bien tenías inflación o bien tenías desempleo,
pero no podías tener los dos problemas al mismo tiempo. Pero ocurrió. Y a partir de aquí surge otro economista. Llamémoslo Milton Friedman. Friedman analizó el problema de la inflación en varios países. Se dio cuenta de que este problema de inflación era porque muchos estados incrementaban su gasto público. Pero ese gasto público estaba respaldado por la impresión de dinero. Y ahí el gran problema. Entonces Milton Friedman, si bien no ideó esta idea, la idea de que mayor impresión de dinero generaba inflación ya se tenía más o menos desde la época de los mercantilistas. Los mercantilistas observaban que si su país tenía más oro y dinero, el precio de los bienes se incrementaba, entonces encontraban una relación similar. Friedman analizó lo mismo, pero en vez de enfocarse en oro y plata, se enfocó en la impresión de dinero, ¿no? Entonces, de esta forma, el incremento de las masas monetarias generó unas hiperinflaciones en toda la economía. Y bueno, desde ese momento surgieron pequeñas escuelas económicas, escuelas de las expectativas racionales, escuelas de los post-keynesianos. Y hasta la fecha de hoy, pues no existe una escuela predominante o dominante todavía. Con lo cual, pues esta historia aún no termina. Y si quieres conocer un poco más sobre esta historia del pensamiento económico que te lo he nombrado a grandes rasgos, pues te recomiendo el libro Pensamiento Económico de Stanley Brooke. Es un buen libro. Ok, amigo, entonces si tú actualmente estás estudiando economía, pues piensa, a futuro puedes convertirte en el futuro premio Nobel, en el futuro líder de una escuela de pensamiento económico. ¿No te gustaría acaso que tu nombre esté en los libros de historia? Esperemos que sí. Cuídense, amigos.